Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Somos estudiantes del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y conocimientos en entornos virtuales. En este panel vamos a hablar acerca de la transformación digital del sector educativo, aprendizajes de virtualización de emergencia. Vamos a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a la maestra Claudia Yasmín. Hola Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeras. Bien, tenemos a Juanita Tapia. ¿Qué tal, maestra Juanita? Buenas noches, un gusto saludarlas aquí presente. Bienvenida, Juanita. La maestra Verónica Sarmientos. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan también. Muy buenas noches a todos. Hemos preparado esta presentación empezando por una breve introducción para que podamos entrar al tema que tanto nos interesa a nosotras. Pues bien, la virtualización de emergencia por COVID-19 aceleró de manera nadie estábamos preparados, de manera no planificada el uso de tecnologías en la educación, tanto en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y qué decir de México. Esta experiencia reveló brechas, aprendizajes y líneas de acción para una transformación digital planificada que articule dimensiones tecnológicas, pedagógicas, organizacionales y sociocomunitarias. Quisiera invitar a una de mis panelistas, maestra Jazz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar en este streaming colaborativo. Empezando con esta pregunta detonante, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los portales y programas educativos de inclusión digital? Me basaré en el reporte del Banco Interamericano del Desarrollo elaborado por Cruz Aguayo. Como pueden ver en la diapositiva, pues cada país de la región desarrolló su propia plataforma o portal educativo, aunque con lógicas similares. Les comento brevemente cada caso. Argentina cuenta con educ.ar y el programa Seguimiento Educando, que es un portal nacional que ofrece recursos multimedia, programas de televisión y radio escolar. Además, es el país que más avanzó en la distribución de diapositivas en cada programa Conectar Igualdad y entregó millones de netbooks a estudiantes de educación secundaria. Por otro lado, tenemos a Brasil, el cual opera del Ministerio de Educación de la plataforma ABAMEC, un ambiente virtual orientado principalmente a la formación docente en línea, junto con ello el programa Educasau Conectada. Se planteó metas ambiciosas de conectividad universal en escuelas públicas. En cuanto a Chile, el portal Aprendo en línea del Mineduc con contenidos curriculares para todos los niveles. Ese portal se complementa con el programa Me Conecto para Aprender, que igual dotó de tablets y planes de datos a estudiantes de séptimo básico del colegio público. Por otro lado está Colombia, el cual opera con Colombia Aprende y su iniciativa Aprende Digital, un repositor de recursos educativos abiertos. También es destacable la estrategia Todos Aprenden y la creación de centros de innovación educativa regional. Y por último, finalmente, México, el cual tiene el portal aprende.c.gov.mx, administrado por la Secretaría de Educación Pública durante la pandemia, lanzó la estrategia Aprende en Casa, transmitiendo clases por televisión abierta y canales digitales, lo que permitió llegar a zonas sin acceso a Internet. En la siguiente diapositiva resumo lo que estos 5 portales pues tienen en común a partir del análisis del BIT. Primero, todos ofrecen recursos educativos abiertos y gratuitos, alineados al currículo nacional, videos, actividades, libros digitales. Ante la crisis de la pandemia, todos diversificaron sus canales hacia la televisión, la radio y aplicaciones offline, reconociendo que no todos los hogares pues tienen internet o banda ancha. Los portales incluyen formación docente continua, cursos en línea, comunidades de práctica y materiales pedagógicas.
Todos estos articulan funcionamiento desde los ministerios de educación con apoyo de organismos. Y finalmente, el BID reconoce que persisten desafíos importantes, la brecha digital, la falta de infraestructura en zonas remotas y sobre todo la desigualdad socioeconómica que aún limitan el alcance de estos programas. Estos 5 países avanzan en la misma dirección, sin embargo, cabe señalar, ninguno ha logrado cerrar completamente esta brecha digital, lo cual nos lleva a preguntarnos cuál de esto tuvo la estrategia más efectiva. Que eso sería todo, maestra. Muchísimas gracias. Interesante. Podemos observar que en esto que nos presentas, maestra, todos esos portales, todos esos programas educativos que nos presentaron los 5 países, y este punto tan importante que mencionaste es que se tuvo que dar una formación al docente, porque ni el docente estaba preparado para esta situación, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver un poco acerca de, con respecto a estas nuevas demandas al sistema educativo a partir de la adopción de tecnologías para la virtualización de emergencia. Juanita, me gustaría saber qué piensas tú acerca de a qué se refieren las dimensiones, estas. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar de las Gracias, de las 4 dimensiones, que es la dimensión tecnológica, pedagógica, la organizacional y la sociocomunitaria. Aquí cuando se presentó la situación del COVID, obviamente vimos que la brecha digital fue muy amplia, bastante que no pensábamos llegar a satisfacer las necesidades que realmente se estaban requiriendo con la tecnología. Claro, Y sí. por lo tanto, esa gran demanda fue de un acceso a Internet en forma más continua que había surgido. Y por lo tanto, nos vemos involucrados maestros, institución, familias, alumnos, en este largo camino que teníamos que recorrer con las tecnologías, porque no estábamos preparados para las tecnologías del aprendizaje y lo que estábamos logrando. Entonces, esta gran demanda llevó nada más a dejar plasmados que estas dimensiones tecnológicas son las grandes demandas que vinieron surgiendo a través del tiempo en ese periodo que estábamos en el COVID, pero que finalmente las venimos reconociendo cuando termina el periodo del COVID y empezamos esta nueva otra etapa con nuevas herramientas y nuevos diseños instruccionales, nuevas formas de evaluación, nuevas rúbricas, nuevos proyectos de portafolio, aula invertida, etcétera. Y por de mi parte, pues sería todo. Perdón, muchísimas gracias, Juanita. Esto que acabas de comentar acerca de cómo estas nuevas demandas después del COVID se quedaron, ¿no? Se quedaron para ahora mirar toda esta manera en la que se fue integrando las didácticas adecuadas, ir haciendo la gestión escolar coordinada. Pues bien, eh, muchísimas gracias, Juanita. Maestra Vero, quisiera saber qué piensas entonces ahora de, pues, cómo de esos países que hemos venido platicando, esos países latinoamericanos, cómo fue que consideraron una estrategia para poder avanzar en estas tecnologías educativas. Claro que sí, me gustaría que viéramos cuáles son los criterios que podríamos evaluar qué estrategia fue la mejor. ¿Cómo podríamos definir cuál es la mejor estrategia en un momento? Y para poder evaluar realmente quién fue el país que reaccionó de una mejor manera, tendríamos que considerar puntos muy importantes como y si los maestros estaban preparados, o podemos ver qué puntos son los que nosotros tomamos para evaluar en este aspecto. Y definitivamente que considerar entre todos estos países que la estrategia ganadora, pese a toda la situación sorpresiva, fue Uruguay. De alguna manera, una gran ventaja, porque ellos tenían un plan que se conocía como el Plan Ceibal antes del 2020. Ya era un ecosistema digital y por lo mismo lograron una transición que los llevó de la forma presencial a la virtual
con la menor fricción en la región. Podemos ver que este ecosistema que ellos tenían, que Uruguay ya tenía, era muy importante, que no era solamente la parte tecnológica, sino que ellos ya tenían todo un ecosistema pedagógico. Era una plataforma que se llama CREA, que pues era el sistema, el Learning Management System, que ya estaba en uso y ya tenía los contenidos que se necesitaban. Pues el contraste que fue muy marcado, que Uruguay evitó esa fatiga del docente ante esa exigencia que se presentó en el momento, que todos tuvimos que capacitarnos sobre la marcha. Y podemos también tomar un reconocimiento especial por la forma en que se adaptaron Chile con el sistema que tenían de Aprendo en Línea, donde priorizaban todos los contenidos curriculares. Por México, con el sistema de Aprende en Casa, hizo un trabajo muy importante porque trabajaron a través de radio y televisión todos los contenidos y llegaron a los lugares más recónditos del país a través de este sistema. Y Colombia, que tenía también una gran contenido en las multiplataformas. Entonces son 3 países que sí merecen un reconocimiento también. Hay que reconocer que era muy difícil poder reaccionar ante una situación que se nos presentó donde no estábamos preparados. Sí, claro, así es. Pues sí, efectivamente, yo considero que, como nos acabas de decir, ¿no? Cada país, pues sí aportó, ¿no? Cada país tuvo aspectos en los que les podríamos dar una palomita, ¿no? Como nos acaba de México. Quisiera saber cómo fue este tema para ustedes en esta forma en la que México logró lanzar esta situación de emergencia a nuestro ambiente académico de manera personal. Bueno, en cuanto a la reacción que tuvimos en México, pues sí creo que deja un poco, como decía la maestra Juanita, a veces tenían más de un hijo en casa y pues poner la televisión en varios canales pues era casi imposible. Creo que en México nos faltó eso, ¿no? Alcanzar más hogares para que ellos pudieran aprender en este tiempo de pandemia. Maestra Juanita. Bueno, yo pienso que debido a las tecnologías que tenemos actualmente podemos solventar más fácilmente cualquier otro tipo Así es. de pandemia o cualquier otro tipo de problema que volvamos a tener. Que sí, así es, maestra Juanita. Pues sí, efectivamente. De manera resumida, fueron muchos los portales que sacaron los países, sus propuestas educativas en todos esos países latinos, ¿no? Hablando incluso de países como Argentina y Brasil, Chile, Colombia y México, que fueron adaptando cada uno de esos portales. Algunos ya los tenían, como el caso de Uruguay, ¿no? Pero algunos otros que tuvieron que iniciar y hacer sus pruebas para que, como nos encontramos hoy día, que justamente el comentario de la maestra Juanita creo que es muy oportuno, porque yo creo que es uno de los motivos, es algo que nos alentó a nosotras como estudiantes del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje. Yo creo que es uno de los impulsos al mirar esta debilidad que teníamos como docentes y que tú querías dar más, ¿no? Querías dar más, pero estos portales, entonces todas estas propuestas que los países sacaron a mí se me hace como sumamente importante el cómo se abordó la situación de emergencia para poder salir de la situación en la que nos encontrábamos. Considero y pienso que hoy estamos un poco más fuerte en este tema. Efectivamente, pues bueno, yo creo que podemos concluir que la virtualización de emergencia no sustituyó una educación a distancia planificada, pero dejó el aprendizaje valioso, portales fortalecidos, repositorios curados, nuevos hábitos de docente y estudiante, nueva forma de relacionarlos entre ambos, la urgencia de cerrar esas brechas de acceso, del uso, la calidad de los servicios, la transformación digital virtuosa que requiere inversión en infraestructura y datos, la formación y jerarquización docente, gobernanza y una
integración pedagógica que ponga las tecnologías al servicio de aprendizajes profundos, personalizados y equitativos. Pues muchísimas gracias, maestras, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.